reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Es una tarde en el que se siente humanamente el dolor, el vacío, la soledad. Para algunos se siente la tristeza profunda y para otros también, al lado de esa tristeza, se siente la paz y el gozo de ser hijos de Dios. Porque cuando perdemos un ser amado, aunque hay soledad, aunque hay vacío, aunque hay tristeza, aunque hay nostalgia, aunque hay recuerdo, también para los que somos hombres y mujeres de fe, debe estar la convicción que Dios, si es nuestro papá, si es nuestro Padre amado, ha tomado a los hijos que ha llamado desde el primer momento de la existencia hasta el momento en que tiene que partir de este mundo a la casa del Padre. Y ciertamente ese vacío, ese dolor, esa soledad, esa nostalgia o esa incertidumbre que sentimos en el alma, tal vez nadie en principio la puede llenar. Pero si tenemos la fe en el corazón, sabemos que solamente el Señor y nadie más que el Señor puede ir llenando la vida otra vez de sentido, otra vez de fuerza, otra vez de esperanza y otra vez de luz. ¿No es eso lo que hemos sentido a lo largo del tiempo cuando hemos perdido a un familiar? ¿No es acaso verdad que cuando se va una madre, cuando se va un esposo, cuando se va un hijo, cuando se va un hermano, una hermana, una tía, una abuela, ese vacío nunca se llena, pero de forma extraordinaria y de forma casi misteriosa, uno tiene que volver a empezar? Y así como en esta casa y en estas casas de este San Esteban, hemos tenido que ir dándole la partida a muchos que se iban yendo, así como hemos tenido que ir despidiendo a muchos que se nos han adelantado en el camino, porque eso es lo único que han hecho, dar un pasito más adelante del que tendremos que dar todos y cada uno de nosotros. Así hoy, el día de ayer, tuvimos también que despedir a un hombre, a un servidor, a un sacerdote, a un elegido del Señor, a un peregrino, a un misionero y a un hombre sabio y sensato, prudente y capaz de dar muchas veces su vida por los demás. Un peregrino porque se hizo sacerdote y estaba entre los suyos poco tiempo, pero cada vez que venía a estas tierras, su palabra era fecunda. Cada vez que pasaba por estas tierras, sabía que recibía las noticias de todos, porque se pegaba tremendas desatrasadas con cada una y con cada uno, pero se apropiaba de rodillas y en oración delante del Señor de cada cosa que escuchaba. Un peregrino que llevó su voz a las tierras caucanas, que llevó su voz a las tierras del Chocó, a las tierras de Cali,
a las tierras payanesas, porque Popayán fue su seno, el lugar donde su sacerdocio se volvió más fecundo y donde su voz fue escuchada de manera atenta y audaz. Y por eso, parte de ese trabajo misionero, parte de ese calor humano, parte de ese amor, lo traía desde allí a cada uno de nosotros. ¿Cómo no recordar que en el Padre Jairo muchos nos atrevimos a salir de estas tierras y a buscar esperanzas y sueños? Y yo el primero, porque siendo niño, viéndolo como sacerdote, viéndolo como misionero de Jesucristo, inspiró mi vocación para que así como él salió a llevar a muchos el amor, así yo también pudiera salir para romper fronteras y creer que los sueños se pueden cumplir. Un hombre que inspiró a su familia, y por eso al lado de Fabio y Rocío, sus hermanos, fue capaz de iluminar, fue capaz de exhortar, en muchos momentos corregir y en otros momentos callar, porque él, cuando sabía que podía hablar, lo hacía, y cuando tenía que callar, callaba. Un hombre al que solamente Dios le podrá juzgar, un hombre al que solo Dios le conoce su más intimidad, su más alta privacidad, y por eso se entregó. Y el Señor, como a todo ser humano, le perdonó seguramente lo que en vida haya podido cometer. Porque nosotros los sacerdotes no somos perfectos, porque nosotros los sacerdotes no somos santos, porque nosotros los sacerdotes, y ustedes bien lo saben, somos de carne y hueso, y en algún momento podemos fallar. Porque nosotros los sacerdotes, y ustedes bien lo saben, somos de carne y hueso, y en algún momento podemos fallar, y nos podemos equivocar, y podemos doblar las rodillas y estar en el piso. Pero el Señor, que es a quien nos consagramos, y por eso no tenemos esposa, al Señor a quien nos consagramos, y por eso no tenemos hijos, al Señor a quien nos consagramos, y por eso no tenemos una vida social como la de los demás, Él es el único que nos conoce por dentro y nos levanta. Y estoy seguro que el Señor conocía al Padre Jairo hasta sus más íntimos tuétanos, y por eso Él los sabrá levantar y les sabrá llevar a la luz verdadera. Hoy, hermanos, debemos decirle al Señor que gracias por todo lo que pudimos ver y comprender del Padre, porque nunca se cansaba de llevar a otros y darles incluso su oración a pesar de cualquier circunstancia. ¿Cómo no vamos a recordar que cada vez que estaba en estas tierras misioneras y volvía y le informaban que alguien había muerto, lo primero que hacía era llegar a este lugar y celebrar por cada uno de los que iban partiendo a la eternidad? ¿Cómo no vamos a recordar cómo en su casa, que ya no es su casa, pero que siempre tuvo aquí un hogar en cada uno de ustedes y en cada una de estas casas de alrededor, hizo eucaristías para ayudar a tantas personas, colaboró a tantos a construir su futuro, y a muchos les dio y les untó la mano, y muchos también al final de su vida le untaron la mano a él? Hoy recordamos que Jesucristo, como llamó a Leví en el Evangelio y lo llamó a que se parara de donde estaba y se fuera con él y le dijo: sígueme, asimismo hoy el Señor ha llamado al Padre Jairo al seguimiento verdadero, que es estar en el corazón de Dios. Hoy recordamos que se sacrificó y que el sacrificio vale la pena. Y debo decirlo, hermanos, porque si yo no lo digo, las piedras hablarán.
fue también un sacerdote perseguido. Fue un sacerdote que tuvo que padecer la persecución. Fue un sacerdote que en muchos momentos tuvo que callar. Un sacerdote que obedeció y a pesar de la persecución se mantuvo fiel al Señor y fue prudente y no se enfrentó a muchas personas que no entendían su ministerio y que lo juzgaban injustamente. Pero aún así, él se mantuvo firme y se mantuvo fiel en obediencia a la iglesia. Me acordaba del padre Jairo y me acordaba de San Pío de Pietrelcina, a quien durante 10 años le mandaron callar, le prohibieron celebrar las Eucaristías, le prohibieron confesar, y dijo el Santo Padre Pío: si esto me lo ha dado la iglesia, y obedezco porque me uno a la cruz de nuestro Señor. Y es así como he sentido que lo ha asumido el Padre Jairo. Muchos años y mucho tiempo en donde no celebró, se unió a la cruz del Señor. Y por eso hoy le damos gracias a Él por todo lo que hizo por nosotros, por el ejemplo, por el brillo de su misión en las veredas a donde iba, por los lugares por donde pasaba. Tanto así que en los últimos días de la clínica, cuando lo vi por videollamada, no tenía otra cosa que hacer que alzar su mano para bendecir. Y le decía a mi madre: no va a ser otra cosa distinta que alzar la mano para bendecir, porque si no puede hablar, él sabe que puede bendecir, porque es lo único que aprendió a hacer en toda su vida sacerdotal: bendecir a los demás, darles bendición, darles unción, darles luz, darles esperanza, hacer del grito del llanto una canción de amor, porque cuando uno hablaba con él se inspiraba. Era un hombre sabio que tenía siempre la palabra precisa, el momento oportuno. Y no estamos aquí haciendo un elogio al estilo de la gente que dice que ahora todo muerto es bueno. No, es que él era realmente bueno. Y ustedes que pudieron conocer sus luces y sus sombras, sus pecados y sus gracias, sus debilidades y sus fortalezas, sabrán que tuvo mucho más de bondad que de cualquier otra cosa. Así que, hermanos, hoy nuestro corazón está agradecido. Queremos ser parte de tu legado. El Padre Jairo, mis hermanos y hermanas, no morirá si en sus familias hay amor. El Padre Jairo no morirá si en sus familias hay paz. El Padre Jairo no morirá si en sus familias se esfuerzan por hacer el bien, porque el mejor legado que un hijo y un fiel creyente le puede hacer a un sacerdote es que algo de lo que vivió y algo de lo que predicó se quede en el corazón de una comunidad. Y por eso, si algo de ese amor, si algo de esa paz, si algo de esa verdad y esa esperanza se queda en ustedes, entonces el Padre será recordado siempre en el corazón de quienes le conocimos y en el corazón de quienes le abrazamos y sentimos su calor. Hoy le pido al Señor que mi sacerdocio sea un respetuoso legado de su presencia, porque nadie reemplaza a nadie y Él era único e incomparable. Y por eso en las tierras del Chocó y de Popayán y de Cali siempre le van a querer y admirar. Pero fue tan bello su ministerio y tan corto en estas tierras que quiso quedarse en medio de los suyos y morir como un ser humano cualquiera. Quedarse en medio de su familia para que fuera quienes le hicieran el honor y le hicieran la grandeza de llevarlo el último día y el último suspiro a estas tierras girardotanas. Así que démosle a Él gracias por todo lo que hizo por nosotros. Cuando vean a un sacerdote que no está dando ejemplo de Jesús,
Oren un Padre Nuestro por el Padre Jairo, por aquellos que se esfuerzan por sí darle al Señor lo que necesitan. Y que hoy María del Carmen y Marco Tulio, sus papás, le abran los brazos y lo reciban en su regazo como un niño pequeño que desde el principio se sintió llamado por el amor más grande que un ser humano puede tener, que es el amor a Dios. Hoy, Padre Jairo, abre los brazos y entra a la mansión de tu Señor, porque Él lo ha prometido, que si tú te consagras a Él, Él se entrega a ti. Así, Padre Jairo, quédate allí donde estás y viaja hacia la luz eterna, para que algún día también nosotros vayamos a esa luz, y cuando estemos en esa luz, nunca olvidemos que las personas no mueren cuando están en un féretro o en un cementerio. Las personas mueren cuando son olvidadas por nosotros. Y por eso, si nunca lo olvidaremos, entonces el Padre Jairo nunca, nunca, nunca morirá, porque seguirá en el sello del amor que ha dejado en nuestros corazones. Amén. Amén.